Como les prometimos en el video anterior, hoy les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia buscando trabajo en Canadá, cómo fueron las entrevistas y qué tal es el ambiente laboral aquí en Canadá según el tipo de industria. Si les interesa este tema, mi nombre es Giselle. Yo soy Alfredo, así que vaciamos la maleta. Bueno, empecemos por el principio, cuando estábamos recién llegados. Esa es la parte más difícil de todas porque no tienes experiencia ninguna y la verdad nadie espera mucho de ti. En mi caso, yo apliqué a muchos trabajos, sobre todo el tema de la construcción, de drywall, que ya tenía cierta experiencia, y me llamó uno solo después de varias semanas aplicando, y la verdad fue bastante bien. Él ni pretendía que yo supiera mucho, ni que tuviera mucha experiencia, ni que fuera muy rápido, y mucho menos que mi inglés fuese perfecto. Al contrario, le daba igual, simplemente me dijo, ya nos entenderemos de alguna forma, si no sabes te enseño y todo está bien. Y hay mucha gente en la construcción que está muy bien con eso y no les importa entrenar a otras personas. En este trabajo no tenía un contrato fijo, es decir, cobraba según lo que hacía y tenía que comprarme mis propias herramientas, algunos materiales iban por nosotros, aunque todo eso después se deduce de los impuestos, así que no es un gasto tan complicado de asumir. A lo mejor al principio, si no tienes mucho dinero, sí, pues ténganlo en cuenta. Yo trabajé en este lugar por aproximadamente 6 meses y en esos 6 meses les puedo decir que se trabaja muy duro, realmente duro, a lo mejor no tanto como en Latinoamérica. Eso va a depender más bien de la persona con la que trabajen o de ustedes mismos en caso de que no tengan un jefe, por así decirlo. El punto es que el ritmo de trabajo va a depender mucho de ustedes. En este caso, el seguro médico y ese tipo de seguros no te los ofrece el empleador. Tendrías que unirte a The Union, que es como un sindicato de trabajadores. Eso va en dependencia del sector en que estés. Hay sindicatos especiales, por ejemplo, el mío era drywall, carpintería y algo más, no me acuerdo bien, que te ofrecen seguro médico y muchos otros beneficios. Que eso se paga una cuota mensual, igual que en cualquier otro lugar, y ya tienen buenos beneficios, la verdad. En general el ambiente era bastante bueno, casi todo con el que trabajaba era decente, decente. Nadie te trata mal por ser inmigrante, nadie te trata mal por nada. Simplemente son trabajadores igual que tú, ganen más, ganen menos, todo el mundo se lleva bien. Aunque eso obviamente va a depender de cada persona, siempre te puedes encontrar algún socotroco por ahí. Bueno, no sé si lo mencioné ya, pero el pago es por trabajo hecho, por trabajo realizado. Eso también va a depender básicamente del empleador, pero la mayoría prefiere hacerlo así porque cada cual trabaja a su ritmo según lo que quiere cobrar y punto. Un detallito que les puede ser muy útil a todos. Yo con la persona que trabajaba traté de empezar un negocio y el único motivo por el que no prosperó fue porque él, que era canadiense, yo creo que no tenía la actitud correcta a la hora de tener paciencia con los clientes. Como que, no sé, era muy trabajador, pero a lo mejor creía que los demás se sentían superior a él y eso lo hacía sentir mal. Y yo yo nunca sentí eso con nadie. Pero él a veces a lo mejor tenía ese complejo. Mi punto con esto es, si van a hacer un negocio, háganlo ustedes sin problema, se puede, ponen los anuncios en Kijiji o en Marketplace o donde sea, te van a llamar. Puedes empezar el negocio tú mismo, te van a llamar y puedes sacarlo adelante. Ya eso es un tema completamente aparte, pero tengan en cuenta que se puede y es relativamente fácil empezar. Bueno, más o menos a los 6 meses de estar trabajando aquí, con el frío, trabajo pesado, llega un momento en que dije, bueno, a lo mejor es momento de cambiar y buscar qué otras opciones tengo. Y busqué sobre todo de supervisión de obra y de dibujante. No me quise meter en nada de ingeniería, uno porque llevaba mucho tiempo sin ejercer como ingeniero, dos porque no tenía experiencia suficiente y tres porque todavía no tenía, ni tengo, mis títulos legalizados aquí, ni he hecho las pruebas que hace falta hacer, que bueno, eso es un tema aparte y que tocaremos en otro video. Entonces, apliqué solamente a 3 empleos, uno de supervisor de obra y 2 de dibujante. Y los 3 me llamaron. Eso, yo creo que fue un poco, en gran parte fue suerte,
pero también el currículum estaba bastante bien hecho, estaba bien adaptado a lo que querían ellos. Y ahora os voy a contar qué tal fueron esas entrevistas. La primera fue la de supervisor de obra, que esa, para hacerle la historia corta, fue una estafa. Literalmente, yo voy ahí, empiezo a hablar con ellos, me preguntan por lo del tema de ingeniería y todo, qué es lo que hacía ahora, que estaba trabajando haciendo drywall. Y cuando llegó el tema de, ok, lo que ustedes quieren es un supervisor de obra, ¿no? Y dicen, sí, pero tienes que empezar de abajo como todos. Fue como que, ok, ¿a qué te refieres con empezar de abajo? Nosotros lo que estamos buscando es gente, obreros, que hagan de todo, que pasen por todos los campos que hay de obrero, o sea, hormigón, drywall, pintura, de todo. Y ahí puedes hacer tu camino hasta supervisor de obra. Y yo, ok, eso no es lo que decía en el anuncio. Y el problema es que esta gente de pronto le salieron, era una empresa chiquita, familiar, por cierto. Cuidado con las empresas familiares. O sea, no es nada malo precisamente, pero cuidado. Ellos son una empresa chiquita y de pronto les cayeron como 3 obras a la vez y no tenían capacidad para tanta gente, para tanto trabajo. Y lo que hicieron fue, vamos a contratar a más gente y los enredamos aquí básicamente, que se creen que van a hacer una cosa y los enredamos para acá en otra. Conclusión, obviamente dije que no, porque no es para lo que estaban contratando según ellos al principio. Y bueno, esa quedó olvidada. La otra, que es donde trabajo hoy en día, la entrevista fue realmente graciosa. O sea, literalmente yo creo que dije 3 yes, 2 perfect y 1 ok. Esas fueron todas mis respuestas. Fue básicamente ellos convenciéndome a mí de que trabaje con ellos. Fue como que, ok, o sea, yo quiero trabajar con ustedes. No sé si se dan cuenta que estoy aplicando. Pero bueno, el punto es que fue súper sencilla. Fue bastante informal, la verdad. O sea, ellos se estaban burlando entre ellos mismos porque uno fue medio bien vestido y se estaban burlando de él por eso. Yo andaba con camisa, así que cuando empezaron a burlarse de él me sentí muy ofendido. Nah, pero en serio. O sea, se veía muy buen ambiente en esa empresa y a mí me gustó, o sea, realmente me gustó. Y después, o sea, cuando terminaron de hablar ellos, yo prácticamente no hablé, me dijeron que me llamarían de nuevo para una segunda entrevista si estaban interesados. Yo dije, ok, esta gente no va a estar interesada porque yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada, o sea, no me dejaron hablar. Eso, por cierto, tengan en cuenta, ustedes siempre traten de hablar en las entrevistas, traten de venderse ustedes mismos. O sea, a mí no me dan la oportunidad, pero traten de venderse ustedes mismos porque eso es lo que, o sea, ellos tienen como su guión de entrevistador, pero son ustedes los que tienen que venderse. Entonces, después de una semana yo no había sabido más nada de ellos y resulta que me dijeron, ok, te podemos llamar a las 5. Y yo, pues sí, perfecto. Y bueno, segunda entrevista, vamos a ver cuántas entrevistas son. Y nada, me llama, uno estaba desde el carro, otro estaba en la oficina y el otro no sé qué estaba haciendo, estaba corriendo, estaba haciendo, no sé. O sea, son medio desastres. Y ya, y básicamente me dijeron que sí, que si quería empezar con ellos, que estaba contratado. Y eso fue todo, literalmente. O sea, yo creo que no hay una entrevista más fácil que esa. Pero no seguí por eso. O sea, hay gente que sí entrevista bien, que te van a poner a prueba tus conocimientos. Eso va a depender mucho de la persona que te entreviste, de la empresa, o sea, de la empresa, de la importancia del cargo. Y bueno, ya, tengan eso en cuenta. Ya, una vez que esta gente me ofrecieron el contrato, que firmamos todo, yo le dije a la persona que está trabajando conmigo que, o sea, que iba a dejarlo, que iba a buscar otra cosa por problemas de salud, porque realmente las rodillas me estaban matando, la columna me estaba matando, no voy a seguir ahí. Y la persona en principio se lo tomó bien el primer día. Yo le dije, te voy a dar el tiempo que te da falta, o sea, 2 semanas más o menos, o más, lo que da falta, para que busques otra persona. Y él en principio bien, o sea, fue como que nosotros éramos bastante amigos. Él dijo, sí, no hay problema, muchas gracias, muy agradecido, yo sigo trabajando conmigo hasta que encuentre a alguien más. Y el otro día no me llamó para trabajar. Y fue como que, ok, aquí pasa algo raro. Lo empiezo a llamar, le empiezo a escribir
yo estaba viendo si todo estaba bien y resultó que se había molestado muchísimo y que no iba a trabajar conmigo más nunca. Yo fui a recoger mis herramientas y cuando llego, él estaba con su hijo trabajando con mis herramientas. Obviamente me llevé todo y más nunca supe de él. Te puedes encontrar este tipo de personas así, que realmente no son muy maduros, sobre todo, o sea, no diría que no son inteligentes, sino que no son maduros. O sea, te puedes encontrar personas así. Estén preparados. Entonces ya enseguida hablé con o sea, mi nuevo jefe. Le dije, puedo empezar cuanto antes. Les hice la historia y me dijeron, wow, qué mal eso. O sea, estuvo muy feo eso de su parte. Empiezas aquí cuando quieras. Y ya empecé la otra semana. Y fue medio raro. Fue medio raro porque yo era el único dibujante en la oficina. Realmente nadie, absolutamente nadie, me decía cómo tenía que hacer las cosas. Y fue un poco aprendiendo por mí mismo. Ellos me guiaban más o menos lo que querían, lo que no querían. Pero como dibujante nadie me decía qué hacer. Y era raro, porque me sentía muy inseguro yo, porque decía, no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Y eso generó mucha presión. Pero no, al final todo salió súper bien. En esta empresa es súper distinto. O sea, es una empresa chiquita, mediana, o sea, aproximadamente 80 y algo empleados que están tratando de meterse en un mundo de ingeniería donde está lleno de grandes empresas. Por tanto, toman muchos trabajos que otros no quieren hacer, que son trabajos pesados, que se cobra menos. Entonces es como un ritmo muy fuerte de trabajo. Y esto al principio genera mucha presión, sobre todo para los ingenieros, que ahora conozco ingenieros que empezaron nuevos, incluso que vienen de Latinoamérica y están diciendo, uff, ¿qué es esto? Está realmente duro el ritmo de trabajo en esta empresa. Lo mismo para el dibujante, es duro, pero o sea, ni la mitad. El ingeniero sí sufre mucho más. Pero por otro lado, el ambiente laboral es extremadamente bueno, son súper flexibles con el tema de los horarios, súper flexibles con la vestimenta, o sea, literalmente el jefe va, o sea, el jefe y el que no es el jefe, van en pullover, chancletas y shorts, o sea, están como si estuviesen en su casa. La mayoría trabajan desde su casa, que esas son ventajas que te ofrecen este tipo de empleos que realmente valen la pena. Entonces, para terminar con el tema de la entrevista, cuando ya había aceptado este empleo, que había empezado ya como 3 semanas después, me escriben de ese tercer lugar al que apliqué, que estaban interesados en contratarme, que si podían hacer una entrevista y o sea, básicamente les dije, mira, ya acepté otro puesto, muchísimas gracias, pero no, o sea que no hay entrevista. Bueno, ahí se acabaron las historias de mi entrevista y de la ambiente laboral, ya les hablé, todo muy bien. Un tema muy importante, el inglés. Mi inglés no es bueno, o sea, me defiendo, entiendo casi todo, me entienden casi todo, me trabo mucho hablando, pero bueno, siempre está el tema de en muchos momentos a preguntar qué, no entiendo, no sé a qué te refieres, eso pasa mucho. Ahora, ¿qué tipo de respuestas yo he recibido cuando digo esas cosas? Siempre me dicen, no te preocupes, no hay problema, te lo repito, buscamos la forma de que lo entiendas. Uno me dijo, o sea, fue la respuesta que más me gustó, me dijo, tranquilo que tú hablas inglés mejor de lo que yo hablo español, así que no hay presión. Y sí, en general, en este tipo de trabajo todo el mundo es así. Es que en este tipo de trabajo no, yo diría que en Canadá casi todo el mundo es así. Siempre te vas a encontrar, sí hay racismo, obviamente hay racismo, yo nunca he sufrido racismo. Realmente sí puede que haya visto una o dos personas que sí, pero no es lo normal en un centro de trabajo, al contrario, si en un centro de trabajo son racistas contigo, esa persona lo va a pasar muy mal y probablemente lo voten. Así que tengan eso en cuenta, por esa parte van a estar muy protegidos. Y ya, yo creo que eso sería todo de mi experiencia en mis trabajos. Si tienen alguna otra duda o algo que quieran saber en las ramas que he trabajado, algo específico, lo dejan en la caja de comentarios y les haremos un video corto o un video específico de esas cosas. Ahora, Isel les va a contar su experiencia. Bueno, la verdad creíamos que este video va a ser un poco largo, contándoles todo lo que nosotros hablamos de nuestras experiencias, pero bueno, es para que ustedes sepan cómo nos fue a nosotros y aunque realmente nadie vea el video, porque no a muchos les interese, pero bueno, alguien va a querer saber más o menos cómo le ha ido a otra gente en entrevistas de trabajo aquí en Canadá, así que bueno, para eso estamos nosotros y a lo mejor esta sea la primera parte, así que
próximamente verán la segunda, ya veremos. Sí. Los vemos en próximos videos.